Mientras el mundo duerme, sumergido en la tranquilidad de la inconsciencia, existe un porcentaje minúsculo de la humanidad que despierta cada día con una intensidad que trasciende lo ordinario. No es casualidad que estas personas hayan logrado conquistar territorios que para la mayoría permanecen como territorios inexplorados. En esos momentos silenciosos, cuando las calles están vacías y la mayoría de las mentes descansan, ellos están forjando el destino que el resto solo puede soñar. ¿Alguna vez te has preguntado qué diferencia a los triunfadores de aquellos que simplemente sobreviven? La respuesta no radica en la suerte, en los contactos heredados o en circunstancias extraordinarias. La diferencia está en lo que hacen cuando nadie los ve, en esos rituales sagrados que practican mientras el mundo permanece dormido, ajeno a la revolución silenciosa que se está gestando. Existe un secreto que Napoleón Hill desveló tras años de estudiar a los hombres más exitosos de su época, un patrón que se repite una y otra vez en las biografías de quienes han alcanzado la cima. Este secreto no está escrito en libros de autoayuda convencionales, no se enseña en las universidades y, sin embargo, representa la diferencia entre una vida de mediocridad y una existencia extraordinaria. La realidad es que mientras la mayoría de las personas comienzan su día reaccionando a las circunstancias, respondiendo a las demandas externas y permitiendo que el mundo dicte el ritmo de su existencia, hay un pequeño grupo que ha descubierto el poder de tomar control absoluto de sus primeras horas. Estos individuos no esperan a que la vida les presente oportunidades. Ellos las crean en la soledad de sus habitaciones, en el silencio de sus pensamientos y en la disciplina de sus acciones. Lo que estás a punto de descubrir no es una teoría más sobre productividad o motivación superficial. Es la revelación de una práctica ancestral que ha sido el denominador común de todos los grandes líderes, inventores, empresarios y visionarios que han cambiado el curso de la historia. Una práctica tan simple que muchos la desestiman, pero tan poderosa que quien la domina obtiene una ventaja invisible sobre el resto de la humanidad. En los albores de cada amanecer, cuando el mundo aún no ha despertado de su letargo nocturno, los miembros de ese exclusivo 1% ya han iniciado un ritual que definirá no solo su día, sino el rumbo completo de su destino. No se trata de levantarse temprano por disciplina ciega o por seguir consejos de gurús modernos. Se trata de algo mucho más profundo y trascendental, el dominio absoluto de la mente en su estado más puro y receptivo. Napoleón Hill observó este patrón en cada uno de los 500 hombres más exitosos que estudió durante más de 2 décadas. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, cada uno de ellos había desarrollado una rutina matutina que iba más allá de la simple planificación del día. Habían descubierto que la mente, en esas primeras horas de vigilia, posee una plasticidad y una capacidad de absorción que no se replica en ningún otro momento de la jornada. Durante estos momentos sagrados, cuando el ruido del mundo exterior aún no ha contaminado sus pensamientos, estos individuos extraordinarios se dedicaban a una práctica que los diferenciaba radicalmente del resto de la humanidad. No revisaban correos electrónicos, no consultaban noticias que pudieran alterar su estado mental, no permitían que las demandas externas dictaran el tono de su día. En cambio, se sumergían en un proceso de programación mental consciente y deliberada. La mayoría de las personas comienzan su día siendo víctimas de sus circunstancias. Despiertan con el sonido estridente de una alarma, se levantan apresuradamente, revisan sus teléfonos y permiten que el caos del mundo exterior invada inmediatamente su espacio mental. En ese momento, ya han perdido la batalla más importante del día, la batalla por el control de su propia mente. Los miembros del 1% han comprendido una verdad fundamental que escapa a la mayoría. El primer pensamiento del día determina la calidad de todos los pensamientos subsiguientes. Si permites que tu mente sea invadida por preocupaciones, noticias negativas o pensamientos reactivos desde el momento en que abres los ojos, estás programando tu subconsciente para operar desde un estado de carencia, miedo y limitación. Esta comprensión no es producto de la casualidad o de la intuición superficial. Es el resultado de una observación sistemática y científica de los patrones mentales que separan a los triunfadores de los mediocres. Quienes alcanzan niveles extraordinarios de éxito han aprendido a tratar sus primeras horas de vigilia como el laboratorio más importante de su existencia,
el lugar donde se forjan las realidades que luego se manifestarán en el mundo físico. El poder de estas primeras horas radica en el hecho de que la mente subconsciente, después de horas de descanso, se encuentra en un estado de máxima receptividad. Es como una pizarra en blanco, lista para ser programada con las instrucciones que definirán el comportamiento, las decisiones y las oportunidades que se presentarán durante el resto del día. La práctica específica que une a todos los miembros de este exclusivo 1% puede resumirse en una palabra que ha sido malinterpretada y subestimada por generaciones: la visualización. Sin embargo, no nos referimos a la visualización superficial que muchos practican de manera casual, sino un proceso sistemático y científico de programación mental que requiere disciplina, precisión y una comprensión profunda de cómo funciona la mente humana. Cada mañana, antes de que el mundo despierte, estos individuos extraordinarios se sumergen en lo que Napoleón Hill denominó el taller de la mente. En este espacio mental, no solo imaginan sus objetivos y deseos, sino que viven emocionalmente las experiencias que desean crear. No se trata de fantasías pasajeras o sueños utópicos, sino de sesiones estructuradas donde cada detalle es cuidadosamente elaborado y experimentado con una intensidad que rivaliza con la realidad física. La diferencia entre la visualización común y la práctica de los triunfadores radica en la precisión y la intensidad emocional con la que abordan este proceso. Mientras la mayoría de las personas visualiza de manera vaga y sin estructura, esperando que los deseos se materialicen mágicamente, los miembros del 1% han desarrollado una metodología específica que involucra todos los sentidos y todas las emociones. Durante estas sesiones matutinas, no solo ven sus objetivos cumplidos, sino que experimentan físicamente las sensaciones asociadas con el logro. Sienten el peso de los billetes en sus manos, escuchan los sonidos de la celebración, perciben los aromas del éxito, saborean la dulzura de la victoria y experimentan la satisfacción emocional de haber alcanzado sus metas. Esta práctica no es un ejercicio de fantasía, sino un entrenamiento sistemático del subconsciente para reconocer y aprovechar las oportunidades que se alinean con sus visiones. La ciencia moderna ha confirmado lo que estos pioneros del éxito descubrieron intuitivamente: el cerebro no distingue entre una experiencia vívidamente imaginada y una experiencia real. Cuando visualizas con suficiente intensidad y detalle, tu sistema nervioso responde como si la experiencia fuera auténtica, creando las conexiones neuronales necesarias para reconocer y aprovechar las oportunidades que se alinean con tu visión. Este proceso de visualización intensiva no es un acto de autoengaño o de pensamiento mágico. Es una tecnología mental que prepara tu mente para percibir posibilidades que de otro modo permanecerían invisibles. Cuando has experimentado emocionalmente el éxito en tu mente, tu subconsciente comienza a buscar activamente los elementos de la realidad que pueden convertir esa visión en una experiencia tangible. La práctica matutina de visualización también cumple otra función crucial. Establece un estado emocional de abundancia, confianza y expectativa positiva que se mantiene durante todo el día. En lugar de comenzar la jornada desde un estado de carencia o preocupación, estos individuos inician cada día desde un estado de plenitud y certeza, lo que influye directamente en las decisiones que toman y las oportunidades que atraen. Pero la visualización es solo el primer componente de esta práctica transformadora. El segundo elemento que distingue a los miembros del 1% es su capacidad para combinar la visualización con la programación de creencias limitantes. Durante esas horas silenciosas del amanecer, no solo crean imágenes mentales de sus objetivos, sino que identifican y reprograman sistemáticamente los patrones de pensamiento que podrían sabotear su éxito. Napoleón Hill descubrió que incluso los hombres más exitosos de su época tenían que lidiar constantemente con voces internas que cuestionaban su capacidad para alcanzar sus objetivos. La diferencia radicaba en que habían desarrollado un sistema para identificar estas voces limitantes y reemplazarlas con afirmaciones poderosas y creencias expansivas durante sus rituales matutinos. Este proceso de reprogramación mental no es superficial ni cosmético. Implica una confrontación honesta y valiente con los miedos, las dudas y las creencias heredadas que operan en el subconsciente. Durante estas sesiones matutinas, estos individuos extraordinarios se convierten en arqueólogos de su propia mente,
excavando las creencias que fueron implantadas durante la infancia, la adolescencia y las experiencias traumáticas del pasado. Una vez identificadas estas creencias limitantes, proceden a reemplazarlas con afirmaciones específicas y poderosas que se alinean con sus objetivos y su visión de futuro. No se trata de repetir mantras vacíos o frases motivacionales genéricas, sino de crear declaraciones personalizadas que abordan directamente las áreas específicas donde las creencias limitantes han estado operando. La efectividad de este proceso radica en el momento específico en que se practica. Durante las primeras horas de vigilia, cuando la mente consciente aún no ha activado completamente sus mecanismos de defensa y filtrado, el subconsciente se encuentra en un estado de máxima receptividad. Es en este momento cuando las nuevas programaciones mentales pueden ser instaladas con mayor facilidad y efectividad. Los miembros del 1% han comprendido que el éxito no es simplemente el resultado de acciones correctas, sino de pensamientos correctos que generan acciones correctas. Si tu mente está programada con creencias de escasez, limitación y miedo, tus acciones reflejarán inevitablemente esas programaciones, sin importar cuánto esfuerzo consciente inviertas en cambiar tu comportamiento. Esta práctica matutina de reprogramación mental es lo que permite a estos individuos mantener una congruencia absoluta entre sus pensamientos, sus emociones y sus acciones. No experimentan la fragmentación interna que caracteriza a la mayoría de las personas, donde los deseos conscientes están en conflicto constante con las creencias subconscientes. El tercer componente de esta práctica matutina revolucionaria es la planificación desde la abundancia en lugar de la planificación desde la carencia. Mientras la mayoría de las personas planifican su día pensando en lo que no tienen, lo que les falta o los obstáculos que deben superar, los miembros del 1% planifican desde la asunción de que ya poseen todo lo necesario para alcanzar sus objetivos. Esta diferencia en la perspectiva de planificación no es meramente filosófica o motivacional, tiene implicaciones prácticas profundas en el tipo de oportunidades que cada persona es capaz de percibir y aprovechar. Cuando planificas desde la carencia, tu mente se enfoca automáticamente en las limitaciones, los obstáculos y las razones por las cuales tus objetivos podrían no ser alcanzables. En contraste, cuando planificas desde la abundancia, tu mente se orienta naturalmente hacia las posibilidades, los recursos disponibles y las estrategias creativas que pueden convertir tus visiones en realidades tangibles. Esta diferencia en el enfoque mental genera resultados completamente diferentes en la calidad de las ideas, las decisiones y las acciones que emergen durante el día. Napoleón Hill observó que los triunfadores no planificaban sus días preguntándose ¿cómo puedo conseguir lo que necesito?, sino ¿cómo puedo utilizar lo que ya tengo para crear lo que deseo? Esta sutil pero poderosa diferencia en el marco mental transforma completamente la experiencia de la planificación y la ejecución. Durante sus sesiones matutinas, estos individuos extraordinarios realizan un inventario mental de sus recursos, habilidades, conocimientos, contactos y oportunidades disponibles. No se enfocan en lo que les falta, sino en cómo pueden combinar y potenciar lo que ya poseen para generar resultados extraordinarios. Esta práctica de planificación desde la abundancia también incluye la identificación de las acciones específicas que pueden generar el mayor impacto con el menor esfuerzo. Los miembros del 1% han desarrollado una capacidad excepcional para distinguir entre las actividades que generan resultados significativos y aquellas que simplemente consumen tiempo y energía sin producir avances sustanciales. La planificación matutina no se limita a la creación de listas de tareas o la programación de citas. Es un proceso estratégico donde cada acción planificada es evaluada en términos de su capacidad para acercar a la persona hacia sus objetivos más importantes. Esta disciplina mental es lo que permite a estos individuos mantener un enfoque láser en las actividades que realmente importan, evitando la dispersión que caracteriza a la mayoría de las personas. El cuarto elemento que caracteriza las rutinas matutinas del 1% es la práctica de la gratitud estratégica. No se trata de la gratitud superficial que muchos practican de manera automática, sino de un proceso sistemático de reconocimiento y apreciación que fortalece la mentalidad de abundancia y atrae más experiencias positivas hacia sus vidas. La gratitud estratégica implica un reconocimiento consciente y específico de los logros, las oportunidades,
las relaciones y las experiencias que han contribuido al progreso hacia los objetivos más importantes. Durante estas sesiones matutinas, estos individuos extraordinarios no solo expresan gratitud por lo que tienen, sino que reconocen específicamente cómo cada elemento de su vida actual está contribuyendo a la creación de sus visiones futuras. Esta práctica tiene un efecto transformador en la química emocional del cerebro. La gratitud genuina genera la liberación de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que no solo mejoran el estado de ánimo, sino que también incrementan la capacidad de percepción, la creatividad y la toma de decisiones. Cuando comienzas el día desde un estado de gratitud auténtica, tu cerebro opera desde una frecuencia que atrae naturalmente más experiencias por las cuales sentirse agradecido. Los miembros del 1% han descubierto que la gratitud no es simplemente una práctica espiritual o emocional, sino una tecnología mental que mejora significativamente su capacidad para identificar y aprovechar las oportunidades. Cuando tu mente está programada para reconocer y apreciar lo bueno que ya existe en tu vida, desarrollas una sensibilidad aumentada para percibir las posibilidades positivas que se presentan durante el día. La práctica matutina de gratitud también cumple una función crucial en la gestión del estrés y la ansiedad. Los desafíos y obstáculos que son inevitables en cualquier camino hacia el éxito son procesados de manera completamente diferente por una mente que opera desde la gratitud. En lugar de ser percibidos como amenazas o problemas insuperables, son reconocidos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Esta transformación en la percepción de los desafíos es lo que permite a estos individuos mantener un estado de calma y confianza incluso en situaciones que generarían estrés y ansiedad en la mayoría de las personas. La gratitud estratégica no elimina los obstáculos, pero transforma fundamentalmente la relación que tienes con ellos. La práctica también incluye la gratitud anticipada, donde estos individuos expresan aprecio por los logros y experiencias que aún no han ocurrido, pero que visualizan como certezas futuras. Esta forma avanzada de gratitud programa el subconsciente para buscar activamente las oportunidades que pueden convertir esas visiones en realidades tangibles. El quinto componente de esta práctica matutina transformadora es la programación de la intuición. Los miembros del 1% han desarrollado una capacidad excepcional para acceder a su sabiduría interna y utilizarla como una brújula para la toma de decisiones durante el día. Esta capacidad no es un don místico o sobrenatural, sino el resultado de un entrenamiento sistemático de la mente para percibir y procesar información de manera más sutil y sofisticada. Durante sus momentos de silencio matutino, estos individuos extraordinarios practican una forma específica de meditación que Napoleón Hill describió como la consulta con el consejo invisible. No se trata de una práctica esotérica o espiritual en el sentido convencional, sino de un proceso sistemático para acceder a los niveles más profundos de la inteligencia y la sabiduría que residen en el subconsciente. Esta práctica implica formular preguntas específicas relacionadas con los desafíos, las decisiones y las oportunidades que se presentan en sus vidas, y luego entrar en un estado de receptividad mental donde pueden emergir insights, ideas y soluciones que no son accesibles a través del pensamiento lógico convencional. La intuición programada no es una forma de pensamiento mágico o wishful thinking. Es el resultado de entrenar la mente para procesar información de manera más holística e integrada. Cuando has acumulado suficiente conocimiento y experiencia en un área específica, tu subconsciente desarrolla la capacidad para procesar patrones complejos y generar insights que van más allá de lo que puede ser alcanzado a través del análisis lógico convencional. Los miembros del 1% han aprendido a confiar en esta forma de inteligencia y a integrarla sistemáticamente en su proceso de toma de decisiones. No dependen exclusivamente de la intuición, pero la utilizan como una fuente adicional de información que complementa sus análisis lógicos y racionales. Esta práctica matutina de programación intuitiva también incluye la identificación de las señales y sincronías que pueden aparecer durante el día. Estos individuos han desarrollado una sensibilidad aumentada para reconocer las conexiones aparentemente casuales que pueden contener información valiosa para sus objetivos y decisiones. La capacidad para acceder y utilizar la intuición no es un lujo o una ventaja adicional, es una necesidad competitiva en un mundo donde la información está disponible para todos,
pero la sabiduría para procesarla e integrarla efectivamente es escasa. Los miembros del 1% han desarrollado esta capacidad como una herramienta estratégica que les proporciona una ventaja significativa en la toma de decisiones. El componente final de esta práctica matutina revolucionaria es la programación de la energía física y emocional. Los miembros del 1% han comprendido que el éxito no depende únicamente de tener las estrategias correctas o los conocimientos adecuados, sino de mantener los niveles de energía necesarios para ejecutar consistentemente las acciones que generan resultados extraordinarios. Durante sus rituales matutinos, estos individuos extraordinarios no solo programan sus mentes, sino que también preparan sus cuerpos para operar en niveles óptimos de rendimiento durante todo el día. Esta preparación no se limita al ejercicio físico, aunque este puede ser un componente importante, sino que incluye una serie de prácticas específicas diseñadas para optimizar la energía vital. La respiración consciente y controlada es una de las técnicas más poderosas que utilizan para activar su sistema nervioso y generar estados de alerta y vitalidad. Napoleón Hill observó que los triunfadores habían desarrollado patrones respiratorios específicos que les permitían mantener niveles elevados de energía y concentración durante periodos prolongados. Esta práctica matutina de optimización energética también incluye la programación emocional consciente. En lugar de permitir que las emociones emerjan de manera reactiva durante el día, estos individuos establecen intencionalmente los estados emocionales que desean experimentar. Programan estados de confianza, entusiasmo, determinación y alegría que se mantienen como un trasfondo constante durante todas sus actividades. La programación energética matutina también incluye la visualización de cómo desean sentirse al final del día. Imagina la satisfacción de haber completado sus tareas más importantes, la alegría de haber avanzado hacia sus objetivos y la sensación de plenitud que viene de haber vivido un día alineado con sus valores y propósitos más profundos. Esta práctica no es simplemente motivacional o inspiracional, tiene efectos fisiológicos medibles en el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico. Cuando programas conscientemente tus estados emocionales y energéticos, estás influenciando directamente la química de tu cuerpo y optimizando tu capacidad para el rendimiento sostenido. Los miembros del 1% han desarrollado la capacidad para mantener estos estados optimizados durante todo el día, independientemente de las circunstancias externas que puedan presentarse. Esta estabilidad emocional y energética es lo que les permite mantener la consistencia en sus acciones y decisiones, incluso cuando enfrentan desafíos o contratiempos significativos. La revelación que hemos explorado trasciende cualquier técnica de productividad superficial o estrategia motivacional temporal. Lo que distingue al 1% de la humanidad no es un secreto complejo o una fórmula inalcanzable, sino la comprensión profunda de que cada amanecer ofrece una oportunidad sagrada para esculpir conscientemente el destino que se manifestará durante las siguientes 24 horas. Esta práctica matutina no es simplemente una rutina, es la diferencia entre vivir como el arquitecto de tu propia existencia o como un espectador pasivo de las circunstancias que parecen controlarte. La transformación que experimentas cuando implementas estos principios no se limita a mejores resultados externos o logros más significativos. Se trata de una revolución interna que redefine completamente tu relación con el tiempo, con las oportunidades y contigo mismo. Cuando tomas control absoluto de tus primeras horas de vigilia, estás reclamando el poder de determinar no solo lo que haces, sino quién te conviertes en el proceso. Esta práctica convierte cada mañana en un laboratorio de posibilidades infinitas donde tu mente se transforma en el instrumento más poderoso para la creación de la realidad que deseas experimentar. La evidencia de estos principios no se encuentra en teorías abstractas o filosofías inspiradoras, sino en las biografías de todos aquellos que han logrado trascender las limitaciones ordinarias y crear legados extraordinarios. Napoleón Hill nos mostró que existe un patrón universal en la conducta de los triunfadores, y ese patrón comienza invariablemente en la soledad y el silencio de las primeras horas del día. Cuando adoptas estas prácticas, no estás siguiendo una moda pasajera o un consejo superficial, estás uniéndote a una tradición milenaria de individuos que han comprendido el poder transformador de la disciplina mental sistemática. La belleza de esta revelación radica en su accesibilidad universal.
No requiere recursos económicos extraordinarios, conexiones especiales o talentos excepcionales. Solo demanda la voluntad de despertar cada día con la intención de tomar control absoluto de tu mente antes de que el mundo tenga la oportunidad de programarla por ti. Esta práctica está disponible para cualquier persona que tenga la valentía de levantarse cada mañana con la determinación de convertirse en el director consciente de su propia experiencia de vida. La pregunta que permanece resonando después de este descubrimiento no es si estos principios funcionan, sino si tienes la disciplina y el compromiso necesarios para implementarlos consistentemente. El 1% no se distingue por poseer capacidades sobrenaturales, sino por la voluntad inquebrantable de hacer cada día lo que la mayoría de las personas solo hace ocasionalmente. Tu membresía en este grupo exclusivo no depende de factores externos, sino de la decisión diaria de honrar el poder transformador de tus primeras horas de vigilia. Si este contenido ha despertado en ti el reconocimiento de que existe un nivel completamente diferente de existencia esperando ser explorado, te invito a que compartas esta revelación con alguien que también esté listo para trascender la mediocridad. Dale me gusta si sientes que estas palabras han tocado algo profundo en tu interior, y suscríbete a nuestro canal para continuar explorando los secretos que separan a los triunfadores de aquellos que simplemente sobreviven, porque tu transformación no es solo un regalo para ti, sino para todos aquellos cuyas vidas tocarás cuando te conviertas en la versión más poderosa de ti mismo.